Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Ya no había nadie. Y eran los únicos, el chofer y otro hombre. Y entonces este hombre la ve, ¿no? Que está sola, que ya es la única que va viajando de manera sola, y se acerca a ella y que la empieza a tocar. Un señor en su carro particular llegó y le dije, oye chica, ¿dónde queda esta dirección? Entonces mi amiga se levanta, se acerca al carro y el hombre estaba matándose. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Tus Derechos en Corto, un podcast de la DDHPO. En este capítulo vamos a hablar sobre un tema que es muy normalizado, un tema que nos pasa a todas, a todos también, puede ser. Sin embargo, en su mayoría nos pasa a las mujeres. Y se trata del acoso sexual en el transporte público. ¿Les ha pasado? De eso vamos a hablar en este capítulo. Y para ello, tengo como invitada a la licenciada Ileana Verónica Luis Aquino. Ella es promotora de derechos sexuales y reproductivos de Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, GES Mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestro podcast. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y de parte de la presidenta actual, María del Rosario, pues y todo el equipo GES Mujer, agradecemos la invitación a este espacio. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos con GES Mujer porque son unas aliadas, son aliadas justamente en temas como este. Y para comenzar nuestro episodio, quisiera hacer hincapié en que nosotros iniciamos una campaña que se llama No Voy Sola, es por un transporte público seguro para las mujeres. ¿Y de qué trata o por qué es que inició esta iniciativa de la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque notamos que hay un gran número de mujeres, de un 100%, yo creo que un 80%, yo podría aventarme a decir, un 80% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el transporte público. Desafortunadamente, hemos encontrado muy pocas estadísticas, muy poca data que nos pueda ayudar a darnos una idea de cómo está la situación de esto que desafortunadamente es muy normalizado. ¿Qué nos puedes comentar de esto en tu expertise? Sí, pues que justo de lo que mencionas en cuanto a estadísticas, no hace poquito tiempo leía que 9 de 10 mujeres sufre acoso en el transporte público. Y creo que es uno de los espacios y lugares en donde las mujeres siempre hemos estado vulnerables, ¿no? En las calles y justo también en el espacio de los transportes públicos, ¿no? Y justo desde que nosotras realizamos pues esta labor de ir a escuelas o espacios escolares en donde se hable justo de violencias de género, derechos sexuales y reproductivos también en diferentes comunidades o incluso aquí en la región de Valles Centrales, pues también hemos encontrado estos testimonios de chicas, ¿no? Jóvenes, estudiantes, que hablan a veces hasta por primera vez de los acosos que han sufrido en un transporte público. Así es. De hecho, nosotros, uno de nuestros materiales que acompaña o que abraza esta campaña, justamente es un video con testimonios. Y la verdad es que nos impactó mucho. Uno como mujer dices, es real, me ha pasado, ¿no? Pero creo que a muchas personas les tocó fibras. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos en la indefensión totalmente. ¿Por qué? Porque simplemente creen que las personas, en su mayoría hombres, creen que pues pueden tocar, ¿no? Pueden mirar lascivamente. Cuestiones que te hacen sentir emociones de culpa, hablábamos. Sí. Que tú eres la culpable. En tu experiencia en este sentido, con testimonios, en tu experiencia en la promoción de estos derechos, ¿con qué te has encontrado? Pues así como lo mencionas, justamente hace pocos meses que tuvimos una intervención en un espacio escolar a nivel universidad, pues la chica se atrevió a hablar por primera vez,
¿no? Y es triste y también se siente de manera muy impotente el no poder escuchar y no poder pues hacer nada, ¿no? En ese momento ella nos comentaba que es de una comunidad, entonces tenía que ocupar un transporte, en este caso el transporte de Suburban, ¿no? Sí. Para poder llegar aquí a su comunidad y transportarse a la escuela, y lo hacía de manera viceversa. Y entonces ella misma nos comentaba o contó en ese espacio en el que ella iba hacia su comunidad. Ya era tarde, ya era noche, y de repente pues los pasajeros empezaron como a llegar a sus destinos, ¿no? Y cada uno se bajaba de ese transporte, y ella notaba que cada vez pues se quedaba más sola, ¿no? Ya no había como que nadie que pudiera estar ahí, solamente ella. Y llegó un punto en el que antes de llegar a su universidad, a su comunidad, ya no había nadie. Y eran los únicos, el chofer y otro hombre. Y entonces este hombre la ve, ¿no? Que está sola, que ya es la única que va viajando de manera sola, y se acerca a ella. Entonces dice ella, ¿no? Narra, que es algo súper, o sea, a mí me llena de mucha emoción y de mucho sentimiento y de impotencia, ¿no? Ese es mi primer sentimiento, porque ella dice que cerró los ojos y así iba, ¿no? Pensando, tal vez hasta rezando, o sea, no sabemos en ese momento en todo lo que pasó por su cabeza de ella, y que la empieza a tocar, ¿no? Y entonces ella decía, ¿y si me bajo? Pues está solo, porque es una carretera, o sea, también cómo iba a transportarse, iba a llegar a su destino, a su comunidad, a su casa, ¿no? Después de pues una jornada de escuela estando aquí en Valles Centrales, y que ella no lo pudo decir, ni les pudo comentar a sus padres, ni les pudo decir a sus hermanas, a nadie, absolutamente a nadie. Y fue un proceso muy difícil para ella, porque incluso al principio narraba como todo muy tranquilo, y al final se desbordó, o sea, sus sentimientos, lo que sintió, lo que volvió a recordar en ese momento, pues es un sentimiento que todas las mujeres que lo hemos pasado, es algo que no queremos pasar nunca, ¿no? Y que vamos ahora sí que por la vida, cuidándonos y resistiendo de todas esas violencias. Sí, justo tenemos en estos testimonios que nosotros también tomamos una situación en la que quien sea que a lo mejor lo esté escuchando va a decir, ¿y por qué no hizo algo ella? ¿No? Pero es que en ese momento te bloqueas, no sabes qué hacer, ¿por qué? Porque te llenas de culpa, te llenas de muchas emociones, y es tanto, y no puedes creer que esto esté pasando, que no haces nada. Entonces, ¿qué pasa como mujer, ¿no? Que a un hombre se le hace tan fácil tocar como si fuéramos un objeto, ¿no? Como si fuéramos de su propiedad, y como si fuera una mesa, te toco al momento que yo quiera, ¿no? Entonces, creo que es una situación bien compleja y que ha existido siempre, y creo que eso ha sido algo muy malo, el hecho de que esté normalizado así de, pues bueno, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. Sí, ¿no? Que incluso también de repente he escuchado, he leído comentarios, ¿no? En el que dicen, ay, pues por lo menos da gracias que ni siquiera te violó, ¿no? Y dices, no, ¿cómo puede ser? Pero cuando te toca pasar por algo así, es cuando, o sea, caes en la realidad y dices, qué horror. O sea, de verdad. Y lo increíble de todo esto es que, además, en este caso, esta chica iba sola, ¿no? Iba sola, ¿no? Pero hay veces en las que una mujer está siendo atacada por un hombre y nadie hace nada y lo ven. O sea, lo estás viendo y prefieren hacerse, los que no están viendo nada, hacerse omisos, a hacer algo. Entonces, uno de nuestros objetivos de esta campaña que nosotros hicimos es concientizar a la sociedad más que nada. Sí. ¿Por qué? Porque un agresor no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿estamos de acuerdo? Sí. No va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, nosotros lo que queremos es que una sociedad que es testiga de esto, haga algo. ¿Consideras que podría haber algún cambio real en este tipo de ataques si la sociedad fuera un poco más consciente, fuera más sensible? En su totalidad.
sensibilizar creo que es una de las primeras herramientas que debemos de utilizar para poder visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Que es el acoso sexual. Y que no existan más este tipo de comentarios como el de ella se lo buscó, ¿no? Sí, claro. O cómo iba vestida, ¿no? O ya era bien tarde y por qué andaba en la calle. Cosas de estas que a veces solamente las mujeres podemos vivir en carne propia y que la mayoría de los comentarios pues viene de los hombres, ¿no? Viene de los hombres en decir, es que tú lo provocaste, es que tú, porque no mejor te quedaste en casa, ¿no? Y leía unos comentarios que decían, ay, pues cómprate un coche. Y entonces dices, ok, creo que no va la situación por ahí, creo que lo primordial es que no debemos de vivir en esos espacios violentos y más en un espacio público en donde todas y todos siempre cuando salimos a la calle a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestros espacios escolares o cualquier otro lugar, creo que se debe de garantizar este derecho de no sentirse violentados en todos los aspectos. Así es. ¿Has tenido algún otro caso que te haya como tocado fibras y hayas dicho, es que cómo es posible que vivamos en una sociedad así, ¿no? Pues de la chica fue muy fuerte para mí, porque incluso al finalizar ella su narración fue como de, es que yo sé que yo tuve la culpa. Entonces, eso es como muy, muy, muy fuerte. Pero es muy fuerte. ¿Tuvo la culpa por quedarse sola? Por quedarse sola, ¿no? Ella lo ve. ¿No? Ella lo ve de esa manera, en el de, es que si me hubiera quedado, o si no hubiese sido tan tarde la toma de su Suburban para su comunidad, no me hubiera pasado, ¿no? O incluso decir, no, pues sí, yo tengo la culpa por lo que me sucedió. Que muchas de las mujeres siempre es nuestro primer pensamiento. Yo tuve la culpa, ¿no? Sí. Y que justo en ese mismo espacio escolar también nos compartía un varón, ¿no? Un chico que también en un taxista le había tocado la pierna. No me digas. Pero él sí reconoció y logró identificar que su reacción fue diferente. Porque la de él fue con groserías y bájame aquí, ¿no? Entonces, es lo que decías tú hace un momento, la reacción de nosotros las mujeres es diferente, sí. Porque habemos mujeres que nos paralizamos totalmente, que no podemos ni siquiera hablar, o como ella que se quedaba solamente con los ojos cerrados, ¿no? Y pensar, pues me va a pasar lo que me tenga que pasar, a un hombre que puede incluso pues hasta golpearlo, decirle de groserías o decidir bajarse en ese momento y a ver cómo le hace para conseguir otro transporte, ¿no? Creo que también visibilizar que la forma en la que podemos reaccionar ante esas violencias, pues es diferente en nosotras las mujeres. Sí, pero digamos que de un ataque, o sea, se da, porque yo también he escuchado de hombres que han sido acosados, sí. En el transporte público también, pero creo que se ve una diferencia en las reacciones por la misma sociedad también, sí. ¿No? Y porque finalmente nos consideramos como mujeres pues más débiles que los hombres. A nosotros como mujeres nos importa tal vez mucho qué van a decir, ¿no? Porque por lo regular es como que, o sea, te señalan a ti como mujer, no señalan a él. No señalan a tu agresor, sí, claro. Entonces, en todos los casos que tengan que ver meramente sexuales, las reacciones son totalmente distintas de hacia un hombre como hacia una mujer. ¿Cómo lidiar con una situación así en la que siempre somos culpables las mujeres? O sea, por lo mismo que la sociedad te ve como culpable, tú de inmediatamente te asumes culpable. Te asumes culpable. ¿Cómo romper con esa barrera? Pues yo pienso que en primera es levantar la voz. Y creo que eso es algo a veces muy difícil, sí. Pero que no es imposible, ¿no? Y que puede ser en cualquier tipo de violencia, ¿no? No solamente en violencia y en acoso sexual, sino en cualquier otro tipo de violencia en que las mujeres estemos implícitas o que estemos transcurriendo una situación de violencia, ¿no? Entonces creo que alzar la voz es una de las primeras, ¿no? Y la sensibilización a la población también se me hace una de las principales herramientas, porque muchas veces nos quedamos calladas cuando vemos ese tipo de actos,
¿no? O sea, estamos viendo que a lo mejor y la persona o ese hombre está grabando y a veces no decimos nada, ¿no? La está grabando o la está tocando, o como apenas que veía en un pequeño reportaje en donde la niña estaba durmiendo, era una menor de edad. Se quedó dormida. Se quedó dormida en el transporte, ¿no? Que eso le pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Que viajan. Se levantan muy temprano y cuando a mí me pasó, ¿no? Me dormí y el camión me llevó, o sea, me llevó, no te das cuenta. No te das cuenta, y entonces las cámaras lograron identificar que a la niña pues la estaba tocando esa persona, ¿no? Y una persona adulta. Entonces, este tema creo que también no es que nos pase solo a las mujeres adultas, No. pasa también en las niñas, ¿no? En estudiantes, en mujeres que son pequeñas. Entonces, esto debe de ser algo que se debe de sensibilizar a la población y alzar la voz. Pero creo, no sé cómo lo veas tú, creo que las mujeres estudiantes, yo creo que desde los 11, ¿no? En adelante, son las más vulnerables para recibir este tipo de ataques, porque los agresores saben que no van a hacer nada, que ellas mismas no van a entender qué está pasando, por ende no va a hacer nada y finalmente él va a saciar su antojo de tocar, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido, creo que debemos de sensibilizar muy bien a las madres y los padres, a la sociedad en conjunto, porque es cuidar a nuestras adolescentes, pues, ¿no? O sea, es una situación compleja y es algo que aunque parece muy, muy pequeño, o así de, ay, bueno, ya medio tasajeo, ¿no? Sí. Pero la puede traumar. Entonces, ahora hablemos de ¿qué es una agresión sexual, ¿no? En el transporte público, porque nosotros a lo mejor lo podríamos nada más pensar en la cuestión física, pero no. Sí, que es lo que comúnmente siempre se piensa, ¿no? O de los comentarios que te comentaba que siempre estaban como muy visibles en el de, bueno, por lo menos no te violó, ¿no? Y que nos quedamos con la idea de que el acoso sexual solamente es cuando alguien te viola, ¿no? Y que son cosas diferentes, la violación y el acoso sexual es algo distinto. Totalmente. Y que el acoso sexual no solamente es cuando te tocan, ¿no? Incluso es con una simple mirada, una mirada que te hace sentir tan mal, tan sucia, tan vulnerable. O sea, sí, es algo que la verdad es, no lo puedo como explicar, pero la sensación que está en tu cuerpo en ese momento es muy desagradable. Sí. Es muy desagradable. O cuando te dicen un piropo, ¿no? Que a veces es como, ay, pues es que te dijo un cumplido, ¿no? O sea, tampoco no exageres. Cuando ni siquiera se lo has pedido, porque tampoco es consensuado, ni es con tu consentimiento. O sea, ni es tu pareja como para que... Exacto, entonces creo que también que la población en general sepa que ese es un tipo de acoso sexual es importante. Sí, también yo creo el hecho de tomar fotografías, no sé, como tú dices, las miradas lascivas, los tocamientos, obviamente, y también el hecho, no, eso es importante decir, el hecho de que te estén viendo y se estén masturbando, porque ha habido casos en los que se ha encontrado a hombres que se están masturbando viendo una mujer. Podrán decir, pero no te tocó, ¿no? Sí. Ajá, pero se está masturbando enfrente de mí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué podríamos decir con eso? No, es que la verdad es que son acciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes para quien también las pasa, ¿no? Porque yo recuerdo mucho también cuando una compañera viajamos a Ciudad de México a realizar unas prácticas escolares. Entonces nos tocaba viajar de aquí de Oaxaca y estuvimos como 6 meses en Ciudad de México, un lugar que pues no conocíamos, pero pues teníamos que hacer las prácticas allá. Y recuerdo mucho esto de la masturbación que mencionas, porque cuando ya se dio el momento en el que nos juntamos a reunirnos, ella venía llorando. Y entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo? ¿Qué sucedió? Entonces ella estaba sentada esperando un automóvil
así un transporte público también, cuando de repente dice que un señor en su carro particular llegó y le dije, oye chica, ¿dónde queda esta dirección? Entonces mi amiga se levanta, se acerca al carro y el hombre estaba masturbándose, ¿no? Y entonces ella se queda inmóvil porque dice ella, yo ni siquiera supe ni qué hacer, ni correr, ni nada, pero él de esa manera se acercó a mí, ¿no? Diciéndome, oye, ¿dónde queda esta dirección? Para pues estar observando que se estaba masturbando en ese momento el hombre, ¿no? Entonces es una acción que es muy triste, ¿no? Y que la población debe de alzar la voz y concientizar en que esto sí pasa y que sí es un delito también. Así es, creo que acabas de tocar un punto bastante importante. Creo que hemos hecho algunas encuestas sobre este tema y en muchos de los casos nos han dicho que no sabían que es un delito. Entonces, yo creo que a lo mejor esas personas, hombres, quienes atacan, no saben que es un delito. Pero la situación aquí, y eso es algo que nosotros quisiéramos visibilizar en este podcast y a través de nuestra campaña, que es un delito. ¿Y qué te puede pasar si haces esto? Desafortunadamente, como hablábamos, como lo hemos estado recalcando mucho, como te paralizas, te bloqueas, lo único que quieres es llegar a tu casa y llorar, sí, bañarte, ¿no? En el peor de los casos. Pero si nosotras como mujeres diéramos un seguimiento a esto, si pudiéramos tal vez, no sé, o por parte también de la sociedad que nos ayuden, porque uno no puede, o sea, no vas a poder agarrar y, ay, a ver, espérame, te voy a tomar una foto para que después te busquen, ¿no? Entonces, sí es importante generar pues esta concientización y sensibilización para que nos ayude a la misma sociedad a reconocer al agresor, a agarrarlo y que lo agarren ahora sí que en el acto y pueda ser vinculante, ¿no? O sea, y si hay un castigo como tal, porque finalmente en el peor de los casos, pues bueno, lo agarran 3 días, ¿no? Pero lo va a volver a pensar cuando quiera volver a hacerlo. Sí, exactamente. Entonces, ¿de qué forma podríamos aconsejar a las mujeres de cuando reciban un ataque o también a la sociedad, ¿no? De darle un seguimiento para el bien de otras que puedan ser futuras víctimas. Y fíjate que creo que ahorita esto me hace reflexionar y pensar en que las mujeres, nosotras en colectivo, hemos buscado estrategias de cuidado y de autocuidado también. Yo creo que es tan importante muchas de nosotras, las mujeres en colectivo, ¿no? Y para resistir de estos acosos y este tipo de violencias, pues a veces es, oye amiga, voy en el camión, ¿no? Y te mando mi ubicación y te aviso a qué hora me subo, a qué hora llego, ya estoy en casa. Creo que eso ha demandado a las mujeres a buscar estrategias, sí, estrategias de cuidado, porque incluso, oye, acompáñame, ¿no? Acompáñame y siéntate a mi lado, o incluso ver a una mujer y de repente, oye, te está grabando, ya es una acción que puede ayudar a esa persona a que se difunda sus imágenes, a que se sea violentada su identidad y sus pequeñas, esta parte de la identidad y salvaguardar ahora sí que su integridad de esa mujer que está viviendo ese tipo de violencias. Creo que lo hemos hecho mucho las mujeres en colectivo. Y no quedarnos calladas, ¿no? No quedarnos calladas. Y que también sea importante que los hombres no sigan ese pacto patriarcal de seguir pues guardando el silencio cuando están viendo que las mujeres estamos siendo violentadas, ¿no? Porque a veces ese pacto que entre hombres, ¿no? Mejor ni le digo porque pues ya la está grabando, o sea, es algo muy, muy denigrante. Sí. Entonces, el poder alzar la voz, poder acompañarla, oye, ¿estás bien? Mira, te están grabando, o mira, te está tocando y a veces ni siquiera te das cuenta, y menos en un transporte público, porque nosotras las mujeres que utilizamos el transporte público, pues a veces está llenísimo y entonces vas como que así bien, bien apretada y de repente no identificas tal vez que ese hombre te está ahí rozando o te está, casi está encima de ti,
Sí, no. ¿No? Y entonces, oye, siéntate, oye, vente, muévete tú como mujer, apoyar a otra mujer, creo que también es parte, ¿no? Es algo muy importante. Y que justo no tiene mucho tiempo que me sucedió, que me subo a un transporte, llevaba yo una mochila, me la coloqué así hacia atrás, no me la puse enfrente, pero sí sentía como que me estaban empuje y empuje y empuje, y no logré como identificar que esta persona estaba justo pues moviéndose con sus genitales hacia mí. Cuando ya llegó un momento en el que yo dije, no, esto ya no, porque de repente dice, pues es que es normal, porque en el transporte público pues hay mucha gente, y luego se mueve el camión, y ¿no? se mueve el camión, y ¿no? Y yo dije, no, pero es que ya es mucho, ¿no? Lo que estoy sintiendo, me estoy sintiendo incómoda. Entonces me volteo y estaba justo otro hombre que se dio cuenta que yo ya me estaba sintiendo pues muy incómoda. Y sigue el transporte y de repente me dice él, ¿sabes qué? Siéntate, me dijo. Entonces me siento y me dice, también fíjate de tu mochila, creo que te sacó cosas, me dice. Y sí, mi mochila estaba abierta. Entonces yo abro la mochila, veo que estén como todas mis pertenencias y me dice, y es que lo está haciendo desde hace ratísimo y con otras chicas también y más jóvenes, dice, ¿no? Y él mismo se para y se va a ver al conductor y le dice, es que, oye, ¿sabes? Ahí y estaba en estado de ebriedad esa persona. Yo ni siquiera me había dado cuenta hasta que el muchacho ahora sí que me cedió el asiento, me siento y logré identificar que iba en estado de ebriedad, ¿no? Esta persona. Y me dice, él es que lo está haciendo desde hace ratísimo, ¿no? Y con chicas de escuela, que estaban en la escuela. Entonces se para, le dice al chofer, y el chofer se detiene el carro y cierra las puertas. Y entonces se acerca a él a decirle, oye, ¿qué te está pasando, no? Y yo dije, no voy a decir nada. ¿Sí les hizo algo? O sea, yo en ese momento dije, no les voy a decir nada. Entonces solo grité, sí, me estuvo revisando mi mochila y me rompió un dije que llevaba yo, un colgante que llevaba yo en la mochila. Dije, y ahí lo tenía en su mano, mi colgante. Ay, qué poca. Entonces yo dije, sí, y me abrió la mochila y también me estaba ahí como, estaba muy encima de mí, le dije yo al chofer. Y entonces el chofer empieza a forcejear ahí en el transporte con este señor y al final lo avienta. Entonces sí lo aventó ahora sí que a la parte de la carretera. Ajá. Y de repente una señora dice, ay, no le hagan eso. Es que por más que le hizo a la chica, no lo deben de tratar de esa manera. Entonces el chofer solamente se volteó y le dice, ajá, no creo que hubiera usted dicho eso si le hubiera pasado a usted, ¿no? Entonces creo que también esa es una forma de darnos cuenta que de repente hasta nosotras mismas, entre mujeres, podemos no apoyar a otra mujer que esté sufriendo este tipo de acosos, ¿Y qué dijo la señora? No, pues se quedó calladita la señora al final, shock, ¿no? Se quedó así como la respuesta del chofer porque el chofer estaba muy enojado. Claro. Y la verdad es que yo sí sentí como una satisfacción, ¿sabes? De poder sentirme segura. Se hizo justicia en ese momento, En ¿no? ese momento me hizo justicia y en ese momento me sentí protegida tanto de la persona que me dio el asiento, ¿no? Que era un hombre, y tanto del chofer que se paró a ver lo que estaba sucediendo y sobre todo a mí que logré alzar la voz en ese momento de sí me está pasando esto, porque incluso quería quedarme callada. Entonces creo que es ahora sí que accionar para poder prevenir este tipo de acosos. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos el apoyo, o sea, necesitamos que las personas que están viendo la situación te digan, vas, no tengas miedo, ¿no? Nosotros te apoyamos. Y eso es lo que queremos, o sea, que de verdad la gente ayude a las mujeres, o sea, porque, digamos, no todo es malo, no todas las personas son malas, no todos son agresores, hay hombres muy buenos. Y eso que me comentas que el chofer accionó, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque finalmente hay choferes que les vale, de verdad. Y no se dan cuenta que un chofer en ese momento, en situaciones como esas, fungen como autoridad. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad de bajarlo, tienen la autoridad de exigirle que pare o que se baje. Finalmente con eso restas o frenas el ataque. Entonces, finalmente
todo eso ayuda a que el agresor lo piense 2 veces antes de que se le ocurra hacer algo así, que finalmente va a lastimar y va a romper a lo mejor la vida de muchas personas, ¿no? Sí. Nosotros, te comento, fíjate que hemos querido posicionar la palabra no voy sola. Recordamos esta señal, la que posicionaron mucho en pandemia para las personas que sufrían violencia familiar. Nosotros queremos posicionar esta palabra no voy sola. ¿Por qué? Porque finalmente si tú vas en el camión, ¿no? Y pon tú que estás sufriendo un ataque, grites o alguien grite, no vas sola, no voy sola. Y finalmente, al menos los choferes sepan identificar que estás sufriendo acoso sexual, que eso sea sinónimo de que estás sufriendo acoso sexual, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos como la tarea de posicionar mucho esta palabra, no nada más en la ciudad, porque todo esto lo queremos hacer en una forma integral estatal. Porque en todos lados pasa. Sí. O sea, no es propio de la ciudad. De los transportes tampoco, ¿no? Es en ¿no? colectivos, es en suburban, en es las calles. En las calles, en todos lados podemos sufrir acoso, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros nos enfocamos mucho en el transporte público porque vimos que era algo que era bien normalizado. Sí. Y no es justo. O sea, no es justo que nosotras, bueno, ¿no? O sea, no podemos ni tenemos por qué decir, bueno, me pasó. No, o sea, hasta aquí, pues, ¿no? Y es parte de romper con esa estructura machista. Sí, ¿no? Quedarnos con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de yo lo provoqué, me debió de haber pasado eso, me pasó por algo, o sea, son cosas que en realidad no ha sido tu culpa y es algo que debemos de romper el silencio también. Y como mencionas, no solamente nos sucede en el transporte, que creo que ha sido una de las fuentes donde estos agresores han tenido más oportunidad de violentarnos, y en las calles lo mismo nos sucede a nosotros las mujeres. Y la verdad es que siempre salimos de nuestras casas, salimos a nuestros espacios escolares o a nuestros trabajos con miedo. Sí. Con mucho miedo. Incluso hasta, como te menciono, llegamos nosotras a tener ya estrategias de autocuidado que decimos, me voy a bajar en esta zona porque sé que en esta zona hay más luz, ¿no? Sí. Y no importa que yo camine otro poquito más, pero me siento más segura. Entonces creo que eso es algo que de verdad ya no debe de pasar y que tampoco se debe de justificar por tu forma de vestir, ¿no? Por incluso hasta, es que iba sentada hasta atrás. Ajá. O sea, ¿cómo no querías que te pasara? ¿No? Sí, pues te pasas, ¿no? Tú tienes la culpa de irte a sentar atrás. Y entonces creo que dejar de normalizar ese tipo de comentarios, ¿no? Y es muy importante para poder hacer un cambio, porque calladitas no nos vemos bonitas tampoco. Definitivamente no. Fíjate que recordando eso, yo me acuerdo cuando utilizaba el transporte público o lo utilizo en algunas ocasiones, sí llegué a sentirme así como que, híjole, es de noche, ya me estoy quedando sola, ¿no? Me paso adelante, atrás del chofer, ¿no? Pero lamentablemente nada te garantiza que el chofer te va a cuidar, porque yo he visto en algunas ocasiones en casos que el chofer y otro le entran, ¿no? Sí, o sea, hasta son cómplices, ¿no? De esto, o sea, saben a lo que van, saben lo que van a hacer, y que creo que es justo lo que le pasó a la chica que te comenté, ¿no? Terrible. Es una situación muy triste y que al final a ella le ha costado demasiado poder tratar este tipo de trauma y poder expresarlo sin siquiera pues que se desborden sus sentimientos, porque es algo que recuerdas y lo recuerdas pues con mucha tristeza, con mucho coraje, con mucha impotencia, con mucha culpabilidad también. Y finalmente, por ejemplo, o sea, no es algo como que, híjole, ya me pasó, voy a evitar el transporte. No puedes, ¿no? Porque hay veces que no tienes la posibilidad. No la tienes. Por ejemplo, te cuento que nosotros tenemos unas aliadas también que a la par con ustedes son un grupo que se llama Emperadoras Bikers. Ellas también están a la par con nosotros en la campaña, pero fíjate que nos dieron un dato muy, muy, muy curioso, ¿no? Y que a lo mejor fue algo que nos apoyó a que naciera todo esto. Y es que nos dicen que el 80% de las mujeres que integran esa organización sufrieron acoso sexual. Entonces, ¿qué dijeron? Pues me voy a comprar una moto mejor.
con tal de evitar ese tipo de situaciones que me van a traumar, que me hacen sentir fatal, y yo no tengo la necesidad de estar sufriendo ese tipo de violencia porque me subo al camión o porque solamente quiero ir al trabajo, quiero ir a la escuela. Entonces, hicieron como este grupo, ¿no? Y finalmente es un grupo de apoyo, ¿no? Porque hacen de todo, ¿no? O sea, tienen como también un taller para que apoyan a mujeres, ¿no? Apoyan a mujeres que tienen motocicletas. Si se te poncha la llanta, ahí van, ¿no? Entonces, se me hace una red de apoyo buenísima que si tienes la posibilidad de comprarte una moto, adelante, ¿no? Y te enseñan a manejar si no sabes manejar. Entonces, creo que es algo muy bueno y que me da muchísimo gusto que las mujeres nos empecemos a organizar. Existe esta sororidad y decir, ya, o sea, no quiero seguir pasando esto, vamos a comprar una moto, yo te ayudo, si necesitas algo, es buenísimo esto. Y creo que más mujeres estamos como abriendo los ojos, dejando nuestros problemas, nuestras cosas, nuestras broncas atrás y nos estamos ayudando. Realmente, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que es un problema terrible y de estructura, ¿no? Y es que la verdad, ahora sí que es nuestra forma de resistencia, ¿sabes? Es nuestra resistencia poder tener espacios colectivos de mujeres, porque es la única manera en la que nos podemos ayudar y estar protegidas y cuidarnos entre cada una de nosotras, y que justo buscamos estrategias de autocuidado colectivo para poder compartir entre todas, ¿no? Y qué es lo que mencionas ahorita con este colectivo que realizan estas mujeres. Y que, ¿sabes qué es lo que a mí me cuesta un poquito más entender? Que si a lo mejor no tenemos el acceso a poder comprar algún automóvil particular o alguna moto o algún otro transporte, no debe de existir este tipo de violencia. Sí, no. ¿Sí? O sea, no debemos de estar, que estamos en todos los espacios inseguras, no otro más, ¿no? No otro más como es el transporte. Sí. No debe de ser nuestra forma de vestir, nuestros horarios, nuestros tiempos, un motivo para que sigamos siendo violentadas todas las mujeres. Así es, y justo por eso hicimos como ese análisis de decir, de verdad, no vamos a lograr cambiar la mentalidad de los agresores. Es más fácil concientizar a todo el contexto y que ellos nos ayuden a defender a las mujeres, ¿no? Porque de otra forma no lo podemos hacer. Sí, y que la palabra que lleva la campaña de No Voy Sola es una palabra muy poderosa, ¿no? Una frase muy poderosa que es lo que justo nosotras, todas las organizaciones y colectivas que estamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes, pues creo que es muy importante para poder vivir libres, vivas y felices. Así es. Pues ahora sí que aprovechando el espacio, quisiera yo mostrar como nuestra guía. Es nuestra guía de acción rápida para víctimas, testigos y testigos de acoso sexual en el transporte público. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de realizar todo este trabajo. Incluso viene aquí un acosómetro, o sea, viene realmente, creo que es un material que nos puede ayudar mucho y sobre todo aquí hacemos hincapié en que no es nuestra culpa, o sea, no tienes por qué sentirte culpable cuando un hombre decide porque él dijo tocarte, tomarte una foto, mirarte de una forma que te sientes sucia, ¿no? Tenemos también aquí unas recomendaciones, ¿no? Para cuando tú eres víctima de algún un tema de ataque en el transporte público. Y también, fíjate que viene, ¿qué podemos hacer si el chofer es quien te está acosando? Porque también no podemos olvidarlo, ¿no? Sí. Tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces vienen así, denuncia y busca apoyo, vienen los números en donde puedes denunciar, atención a las palabras clave, que es justo esto de no voy sola, lo que te comentaba hace un momento. Y viene mucho el hecho de que, ahorita hay que hacer uso de las herramientas digitales. Si está dentro de tu posibilidad y puedes tomar una fotografía del agresor, pues qué mejor, ¿no? Porque con eso ya las tienes de ganar, ¿no? Entonces también vienen recomendaciones a los choferes, y viene un directorio. Entonces creo que es muy completa, ¿no? Es muy fácil de entender. Y que ojalá y nos puedan ayudar a difundirla, ¿no? Sí. Porque finalmente también viene aquí
su logo de GES Mujer, porque ustedes justamente nos van a ayudar en el tema de la contención psicológica. Entonces, coméntanos, ¿qué es contención psicológica? Y en este sentido, GES Mujer, ¿cómo es que entra? Pon tú que yo fui víctima de acoso sexual, ¿no? Y acudo a GES Mujer. ¿Qué va a hacer GES Mujer en este sentido? Pues bueno, en GES Mujer se cuenta con en un área de psicología, ¿no? Una psicología, y que es súper importante mencionar que es con perspectiva de género, ¿no? Que no es una psicología o una atención común, ¿no? Que esta lleva este enfoque y que justo la hace más poderosa e importante porque justo es a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y que GES en muchos espacios escolares, en muchas comunidades a donde vamos, participamos para poder tener un espacio pues de concientización para toda la población, tanto hombres como mujeres. Muchas veces sucede que estas mujeres empiezan a hablar de sus violencias, ¿no? Empiezan a hablar de sus violencias y no solamente me refiero al acoso sexual, sino a cualquier tipo de violencia. Entonces, GES Mujer es un espacio donde ellas toman una terapia psicológica, donde pueden estar apoyadas, ¿no? Por todo el equipo operativo de GES Mujer y que también se le puede brindar esas herramientas como esta guía que tú mencionas, que puede ser importante porque a veces es, híjole, ¿qué hago? Después de haber pasado esto, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién me dirijo? Y ahora sí que en primera es justo, yo creo, sentir y quitarnos ese pensamiento y sentimiento de culpa y que pensemos en que nos sucedió porque nos tenía que suceder, que creo que es algo que debemos de romper totalmente y entonces poder accionar bueno, si es en el espacio de transporte público, pues obviamente mi primer contacto de ayuda pues va a ser este chofer, ¿no? Y le voy a comunicar lo que me está pasando y a lo mejor otra persona que también está viendo que me están que estoy siendo acosada, pues pueda ella también formar parte de esta red de apoyo para poder denunciar. Porque justo por a veces no saber que es un delito, pues se sigue realizando este tipo de prácticas, ¿no? Sí. Y ya tener en la campaña un pequeño cartel donde te diga, es un delito y no estás sola y no vas sola y te pueden apoyar a este número, o avísale a este chofer o vas a tener contención y estas cosas que son muy importantes para poder transitar un espacio de denuncia pública, yo creo que es súper importante, ¿no? Mencionar que la guía igual me parece completa porque están justo los números, a dónde podemos acudir, con quién podemos ir, y sobre todo recalcar el que no es tu culpa lo que te sucedió y que no vas sola, ¿no? Así es, perfectísimo. Pues finalmente, para ir cerrando un poquito nuestro capítulo de hoy, que se me hizo muy, muy interesante y esperamos que muchas personas, sobre todo mujeres, pero la sociedad en general por el tema de que queremos que llegue a todos los rincones, coméntanos, ¿qué importante es la terapia después de esto? O sea, de verdad, yo he escuchado muchos de que, no, o sea, no me va a ayudar. Qué importante es cuando te pasa algo y que te trates. O sea, porque a lo mejor tú no te puedes dar cuenta en el momento, ¿no? Pero te das cuenta después que andas con miedo, ¿no? Puede ser que, de verdad, prefieras caminar a subirte a un transporte público si así lo puedes hacer, ¿no? Cuestiones así que a lo mejor uno no se da cuenta de cómo empezaste a reaccionar o llevar tu vida normal después de un ataque. Sí, y que nos pasa a muchas mujeres, ¿eh? La verdad es que ese primer paso muchas veces tenemos miedo a ser juzgadas y por esa razón no queremos acudir a un espacio de apoyo, a una red de apoyo, ¿no? ¿Por qué me sucede a mí? Qué vergüenza que sepan que me pasó esto, que ni siquiera es tu culpa, pero ya lo pones en una posición de que es tu culpa, entonces es muy difícil poder identificar esta parte y el temor, ¿no? a ser juzgada, pero sobre todo entender que un espacio de terapia psicológica o una red de apoyo o un colectivo entre mujeres te puede salvar la vida, ¿no? Te puede salvar la vida primero visibilizando y reconociendo que has sido víctima de este tipo de violencias, de cualquier tipo de violencia, te puede ayudar
a saber que no es algo normal, ¿no? No es normal la violencia absolutamente en todo su esplendor. Ningún tipo es normal, y creo que cambia el aspecto cuando llevas un proceso psicológico porque logras identificar. Aquí en este espacio estoy siendo violentada, este espacio es violento para mí. Es parte de tu autocuidado y es parte del autocuidado que debemos de tener todas las mujeres y también las personas en general, claro. Porque también algo que a lo mejor y no había comentado y me viene a la cabeza es que muchas de las veces el ataque no termina en el autobús, en el transporte. A veces hasta te persiguen, ¿no? Y sí, puede desencadenar algo muy fatal, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuántos feminicidios se dieron a raíz de una situación así, ¿no? Así de que te seguí, quise tener algo y como no, sí, ¿no? O sea, no sabemos realmente, pero la situación con la violencia existente en nuestro estado, en nuestro país, a nivel internacional es terrible. Entonces, creo que teniendo conocimiento de lo que está pasando, de lo que podemos hacer como una manera preventiva, a quién acudir, puede ayudar a evitar el peor desenlace. Sí, y es que desde el grupo de estudios sobre la mujer, justo eso es lo que hacemos para todas las mujeres, ¿no? Para todas quienes llegan a estos espacios, quienes llegan al espacio de GES Mujer, de verdad que les cambia la vida. ¿Por qué? Porque nuestra principal labor es el empoderamiento de las mujeres, es visibilizar ese tipo de violencias y tener una vida plena, una vida libre de violencias. Creo que lo vamos logrando de poco en poco, porque ahora las mujeres ya tenemos como más visible este tipo de violencias, ¿no? Y que nos ayudan mucho estas herramientas, que un violentómetro, que un acosómetro, que el ciclo de la violencia incluso, es una herramienta donde a veces nosotras las mujeres decimos, me está sucediendo esto, sí, me está pasando esto. Y entonces al despertar nosotras como mujeres que estamos siendo víctimas de esa violencia, podemos salir. Y hay mujeres que de repente también entender los procesos y que los procesos han sido difíciles en todas las mujeres y que cada una lleva un proceso diferente, también es parte de entender a una mujer, ¿no? Pero sobre todo identificar que hemos sido víctimas de violencia es algo muy importante, muy poderoso que nos puede ayudar a salir adelante. Sí, creo que lo primordial es identificar que estás sufriendo esa violencia. Creo que hemos avanzado mucho en eso y si no te estás dando cuenta, alguna amiga te va a decir, oye, estás sufriendo violencia, cualquier tipo de violencia, lejos de hablar del tema del acoso sexual, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, ¿no? Sí, sobre todo como entre mujeres, no soltarnos, no dejarnos, no seguir generando que se sigan identificando este tipo de violencias, que se sigan proyectando las violencias. Creo que es muy importante para seguir en esta lucha que debería de ser de todas y de todos, pero que justo en estos espacios se visibilizan más las mujeres, ¿no? Que por mucho tiempo que nos quedamos calladas, por mucho tiempo nos quedamos en la parte sumisa y ahora es tiempo de poder apoyarnos entre todas. Pues, Ileana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo espero que pues llegue a muchos oídos, ¿no? Y también nos ayuden a compartirlo, sí, para que podamos ayudar a muchísimas más mujeres que puedan llegar a sufrir este tipo de violencia que desafortunadamente ha sido tan normalizado y que lo vivimos y que lo viven día con día las mujeres con el simple hecho de irse a trabajar, ¿no? Claro que sí, y tengan por seguro que vamos a utilizar este material para poder difundirlo, promocionarlo en muchos espacios a los que GES Mujer acude y que se pueda seguir visibilizando, porque es uno de los temas importantes en la colectiva, en la organización, el poder identificar violencias contra las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en este capítulo. Las y los invitamos a descargar nuestra guía, la pueden descargar a través de nuestras redes sociales. Cualquier tema que quieran proponernos, ya saben que podemos atenderlo aquí en nuestra mesa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Nos vemos en el próximo capítulo de Tus Derechos en Corto. Hasta la próxima.